de Bakhmut más o menos desde hace 9 meses aproximadamente. Es cierto que ya en los primeros compases de la guerra, la ciudad, acuérdate que sí, que fue parcialmente tomada por los rusos y luego recuperada por los ucranianos. Sí, sí. Pero bueno, eso ya pertenece como a un pasado muy lejano. Yo ahora me refiero a los combates, a la batalla que ahora nos ocupa. Empezó, digamos, aproximadamente a finales de septiembre del año pasado. Entonces, en ese momento fue cuando, digamos, se agotó o se concluyó la ofensiva ucraniana aquella de otoño. La exitosa, la que iba a tomar, digamos, Gerson y Kharkov. Gerson y Kharkov. Bueno, no, Gerson cayó después. Mira, pero poco así, bueno, pero eso no es lo tuyo. No, pero es que lo de Gerson tiene algo que ver con Bakhmut, te voy a decir por qué. Bueno, bien, entonces, y me refiero a la ofensiva que se hizo por el norte por Kharkov, cayó Kupiansk, cayó Liman, cayó Izium, pero luego, claro, la ofensiva ucraniana perdió lo que llaman ahora el momentum, y concluyó. Y entonces, ya en ese mes de septiembre, ellos empezaron a atacar Bakhmut. Y alguien decidió que Bakhmut tiene que ser patrimonio de Wagner. Y ahí centraron a Wagner. No solo Wagner, pero básicamente de Wagner. Y de aquella, bueno, bien, no se luchaba todavía en el casco urbano. Se luchaba a unos pocos kilómetros de las afueras de Bakhmut, a 2 o 3 kilómetros o así. Y no se luchaba solo en Bakhmut. Bakhmut era, digamos, una pieza más de una línea fortificada que bajaba de norte a sur. Una pieza clave, ¿no? Una plaza fuerte. Pero había otras plazas fuertes aparte de Bakhmut. Un poco más al norte estaba Soledar, si te fijas. Bien. Pero bueno, bien. Ya los Wagner y otras fuerzas empezaron a presionar al mismo tiempo sobre Bakhmut y Soledar. Y la línea de frente iba avanzando muy, 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 muy lentamente sobre esas dos ciudades. Y ya Bakhmut empezó a estar en peligro. Luego, ahora se va sabiendo que, pero claro, Ucrania de aquella no tenía todavía concentradas ahí demasiadas fuerzas en lo que es la propia ciudad. Ahora se va sabiendo que Bakhmut estuvo en grave peligro de caer, pasó por varias crisis durante varios momentos. Lo que pasa es que, claro, como la niebla de la guerra y ese control de la información tan grande que tienen los ucranianos, pues no nos lo dejaron ver. Pero, por ejemplo, cuando cayó Gerson capital, y los ucranianos y todo el mundo celebraba ahí los fastos de la reconquista de Gerson, hubo un ataque ruso que casi estuvo a punto de rodear Bakhmut, y lo frenaron en el último momento, aprovechando, digamos, aquella distracción. Después siguieron avanzando y presionando tanto sobre Bakhmut como sobre Soledar. Y se produjo de forma, bueno, para algunos un poco sorpresiva o sorprendente, la caída de Soledar, si te acuerdas. No hace tanto, ¿vale? No, fue muy rápida, sí, parecía que no avanzaban y de repente nosotros sí. durante tiempo... pasaron varias cosas, que los rusos usaron la estratagema o el ardid de atacar disfrazados con uniformes ucranianos, que hubo una rotación ahí hecha, bueno, desafortunadamente, una rotación de unidades por parte de los ucranianos, y que los rusos aprovecharon y se colaron en ese momento, que por cierto no fue la primera vez que ocurrió. Ahora por lo visto ya han aprendido a hacer mejor las rotaciones, Campa, porque si te fijas, ya no se dice que han hecho muchísimas rotaciones, pero no se dice que hayan vuelto a salir mal. O sea, no se dice que los rusos hayan aprovechado ahí un momento de una rotación mal hecha para colarse y romper un pequeño frente. Bueno, bien, a lo que vamos, que sea como fuere, bien por una rotación mal hecha o bien usando el ardid de los uniformes ucranianos, Soledar cayó. Tardó unos días en caer, pero al final cayó. Y luego ocurrió, bueno, el fenómeno ese de que ahí ya se empezó a ver las luchas de poder y las rencillas entre Wagner y el ejército. Porque por eso ya lo explicamos ahora un cuarto de hora o así, ¿verdad? Cuando Prigozhin bajó a hacerse la foto a la mina y todo aquello. Y ya Bakhmut empezó a estar en serio peligro. Yo leí en muchos sitios que Soledar era como el centinela de Bakhmut y que si Soledar caía, la situación en Bakhmut empezaría a estar muy comprometida, y lo empezó a estar. Entonces ya los rusos empezaron a centrarse solo en Bakhmut capital, en acercarse al casco urbano. Pero bueno, todavía había que, digamos, intentar el cerco, porque el cerco todavía ni se había intentado. Lo que pasa es que, claro, los rusos fueron atacando y tomando localidades al norte y al sur de Bakhmut. Y entonces,
se produjeron la caída de dos, digamos, bueno, no sé, aldeas o localidades significativas. Una fue al sur, la de Klisichivka, que fue una pérdida grave para los ucranianos, la caída de Klisichivka, con un sistema de trincheras que tiene ahí. ¿Tienes el mapa por ahí para poder verlo? Voy ahora. Vale, porque es que sí es mejor, ¿eh? Ya estoy, espera un segundito. Bien, Que estaba poniendo vale. fotos y ahora. Sí, sí. Nada, es las fotos de este hombre ahí abajo en la mina, bueno, sí, ya están muy vistas, ¿no? No, pero ¿cómo estás hablando de esto? Ah, vale, vale. Es que yo estoy viéndolas ahora. Sí, con un poco de retraso y tal, ¿no? Sí. Vale, Pero y la el gente mapa, lo escucha bien, tú tranquilo. ¿no lo tienes? Sí, sí, ¿El está, mapa? está, está. Muy bien, entonces, cayó Klisichivska, que está al sur de Bakhmut, ¿eh? Ahí había unas posiciones de trincheras, bueno, que eran bastante decisivas y tal, nada, fueron tomadas, ¿eh? Y luego al norte de Bakhmut cayó primero una aldea que está a medio camino entre Bakhmut y Soledar, hacia el norte, que se llama Pizhorodne, ¿eh? Y después, acto seguido, cayó, y eso fue grave, Krasnahora, que está también justo al norte y ya al oeste de Bakhmut, ¿eh? Entonces, claro, al caer Klishchivka y los rusos avanzar hacia el oeste, y al caer Krasnahora y los rusos avanzar hacia el oeste, ya se empezaron a configurar los dos brazos norte y sur de la pinza que podrían conducir al cierre de una bolsa sobre Bakhmut, ¿eh? Bakhmut ya empezaba a estar en peligro de, digamos, de cerco, ¿eh? Eso por ahí. Pero luego al mismo tiempo ellos tampoco renunciaban a abrirse paso por el casco urbano de la ciudad. Entonces empezaron a avanzar y terminaron tomando después de meses también de lucha, no te creas, un arrabal sur de Bakhmut que se llama, llamado Opizne. ¿No te suena Sí, Opizne? sí, yo me cago como suena, sí, sí, sí. Bueno, bien, Ahí pues ahí voy ahora a Pizne yo para que lo veas. a tomar Opizne, que es como si dijéramos en Oviedo, tomar... Aquí era famoso el Instituto Opizne, la gasolinera de Opizne y un pequeño pedadero que había. Sí, Y la escuela de Opizne, sí, la escuela, instituto, sí, escuela, sí, sí. la tuvieron, cambió de manos un montón de veces. Y la Bueno, bien. gasolinera que. Pero después era lo que yo descubrí, el sistema este de canteras que había en la zona detrás de Imanrat. Que dije yo, mira, hay unas cuevas muy interesantes y son parte del sistema, digamos, de protección ruso, ¿no? Bueno, pues ellos es que lo querían todo. Querían rodear la ciudad, pero al mismo tiempo también querían tomarla barrio a barrio, ¿eh? Porque este Opizne era, como si dijéramos, el primer arrabal o extrarradio sur de Bakhmut, ¿eh? Luego, también intentaban tomar Bakhmut avanzando calle a calle por las vías de acceso del este. Y también estuvieron como casi 2 meses intentando avanzar, y bueno, al final avanzaron, claro, por la avenida Patrice Lumumba, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. La pongo ahora para que la gente También, lo vea esa avenida. metro a metro por la avenida Patrice Lumumba. Digamos, Claro, aquí era la famosa entrada norte. no, yo digo la entrada este. Sí, pero noreste. Es un poco norte-este. Sí, bueno, En vale, bien. diagonal, sí, sí. Sí, ahí fueron tomando reductos, porque eso eran ya reductos, que les costaba tomar bueno, decir, no sé, no quiero decir. A ver, sí, que les No, estaba ahí costando. había aquel. Había dos cosas. Una Estaba, laguna. no, una especie de el vertedero de basuras, Sí, pero eso estaba un poco más fuera, sí, sí. y eso está más afuera, eso estaba ya en campo abierto, Sí. pero llegando a la ciudad. Primero tomaron el vertedero de basuras y después tomaron la fábrica de vinos. Las bodegas de vinos espumosos Art Winery. Bueno, lo llaman Art Winery, no sé en inglés por qué, pero bueno, en fin. ¿Qué te digo yo? Que por cierto, que eso de la elaboración de vinos espumosos o de vinos achampanados era una de las principales fuentes de recursos de Bakhmut en tiempos de paz, porque por ahí, por lo visto, había viñas y se hacía un buen vino achampanado. Sí, esto de la Patrice Lumumba, hay que recordar que fue complejo para los rusos cruzarlo porque hay una especie de laguna, una gran laguna, y en el otro lado había un bloque de viviendas de También estas. una de ciudadela pequeña. Sí, sí, sí. Pero que estaba protegida por la laguna, es decir, era bastante complejo el cruce. Eso, sí. Una ciudadela era pequeña comparada con la que están metidos ahora, metidos, bueno, intentando tomar ahora. Bueno, pues esa ciudadela de 6 bloques también tardó bastante en caer, y el avance por la Patrice Lumumba debió ser de 2 meses o así, no te creas. Sí. Y por Opizne y tal lo mismo, Bueno, y entonces, al tomar Opizne o
metro a metro, porque Opitne sí que fue tomado metro a metro y cambió de manos un montón de veces las calles, y al tomar la avenida Patrice Lumumba metro a metro, ya empezaron a entrar en contacto con lo que es el auténtico casco urbano edificado de Bakhmut. Bien, bueno, eso por un lado. Pero luego, al mismo tiempo, ellos se dieron cuenta de que ese camino iba a ser largo, costosísimo y tal, y que lo interesante era cerrar la bolsa. Entonces también volcaban el grueso de sus esfuerzos, yo creo, en intentar cerrar la bolsa por el norte y por el sur. Digamos, desde Soledad bajar hacia abajo. Esto es, sí. Bueno, bajar hacia abajo o avanzar hacia el occidente Pasó una cosa. Lo lógico y lo rápido era cerrar la bolsa cuanto antes, pero se dieron cuenta de que no era nada fácil cerrarla. Y entonces, en vez de prolongar los brazos de la pinza, el norte hacia el sur y el sur hacia el norte para que se encontraran, veían que no eran capaces y lo que hacían que era prolongar los dos hacia el oeste. ¿Vale? Entonces esos brazos avanzaban en paralelo, pero parecía que no se iban a encontrar. ¿No te das cuenta cómo están dispuestos ahora? Son dos brazos, son dos salientes que avanzan los dos hacia el oeste, pero son casi divergentes. No se cierran. ¿No tienes el mapa por ahí que se vea? Sí, lo tengo, sí, está puesto. Que son divergentes. Según se van alejando de Bakhmut, se van separando. Y claro, por ahí no van a ninguna parte. Por el norte, el de los dos brazos, el que más avanzó fue el del norte, hacia Blahodivka o Blahodivka, es que no me sale el nombre ahora, y a lo largo de la carretera, pero claro, ¿hacia dónde pretendían llegar? No llegaron hacia ninguna parte, y el avance por ahí terminó deteniéndose. Y es que tienes que tener un mapa que se vean los... Ya está. Vale, es que tengo un mapa que te lo puedo poner, pero tenemos que... es que tienes que... Mira, yo ahora estoy viendo un poco mejor. El del ISV. Es que el ISV tiene uno que es buenísimo, que es el mapa histórico del año entero que va evolucionando. Ya. Y lo pongo después. Creo que vale igual. Entonces, el brazo norte fue el que más se extendió. Pues que se extendía precisamente eso, hacia el norte-noroeste, y por ahí no servía de nada ese avance. Ahí no sé dónde pretendían llegar a lo largo de esa carretera, hacia ninguna parte. Y ese avance por ahí se agotó, fue frenado. Y por el sur, pretendían llegar a lo mejor hasta Chasillar. Chasillar ni llegaron ni llegarán. Luego tampoco ese avance del brazo sur también era un avance, digamos, estéril. Pero lo que no lograban y siguen sin lograr era hacer, digamos, encontrarse un brazo con el otro y cerrar la bolsa de verdad. De todas formas, ellos de todas formas seguían intentándolo. Y antes hemos visto que por el, digamos, borde sur de la ciudad de Lomur llegaron a tomar Opitne, el suburbio de Opitne. Bien, pues por el brazo norte también tomaron otro suburbio bastante estratégico, bastante decisivo, que fue Yajidne. ¿Te suena? Yajidne con Y. Sí. Y Yajidne tenía ya una estación ferroviaria, ¿vale? Como digamos un apeadero ferroviario, y aprovecharon y avanzaron a lo largo de la vía del tren. Y por ahí parecía que iban a tener una forma de encontrar una vía de penetración hacia el centro de Bakhmut, pero fueron frenados. Fueron frenados porque si no hubieran entrado por ahí, ¿vale? Y bien, pero fue una pérdida también sensible. Primero había sido Krasnahora, después Yajidne, que está un poco más al sur de Krasnahora. Es que ahí está todo muy cerca. Hablamos de kilómetro o dos. Bien, pero claro, para tomar Krasnahora hubo... No, Yajidne era que justo me acuerdo de cuando hicimos el programa, está como una especie de valle entre dos colinas. Krasnahora estaba un poco más alta y pero es una especie de valle. Lo voy a poner en Google Maps para que lo vea la gente. Sí. Y para tomar Yajidne también otro baño de sangre, Y, por cierto, me acuerdo de una cosa. Cuando cayó tras Krasnahora, entre toda la gente que seguimos la guerra y tal, que cada vez te das cuenta que es más gente, porque aunque parece que es toda la guerra que no interesa a nadie, ahora que te das cuenta de que, no interesa a quien no interesa, por lo que le interesa mucho. Y corrió la noticia de que había un contingente, no sé si eran 80 o 100 hombres ucranianos, a punto de quedar atrapados en Krasnahora, y que no se acababan de marchar. Y los rusos ya cantaban victoria diciendo que habían capturado 80 tíos en Krasnahora, que se habían rendido, que estaban copados y tal. Y durante un fin de semana estuvo todo el mundo en tensión y preguntándose, y no paraban de llegar mensajes: ¿qué pasa con los de Krasnahora? ¿Aguantan, no aguantan? ¿Los sacan, no los sacan? ¿Ya cayeron? Y tal, pim, pam. Y al final
mantuvieron es que en torno a Krasnahora se formó como una pequeña bolsa también, claro, pero una bolsa de 400 metros de ancha, o sea, nada, mínima. Y en el último instante, in extremis, lograron sacar a los 80 tíos que defendían Krasnahora. Y claro, Krasnahora cayó, evidentemente. Bien, bueno, pues con Yadigne pasó algo casi parecido también. Hubo unos momentos ahí de altísima tensión y tal. Los defensores se lograron retirar y Yadigne cayó. Pero claro, Yadigne ya podemos decir que era parte del casco urbano de Bakhmut. Y entonces Bakhmut ya estaba empezando poco a poco a ser tomado. Por abajo, por el sur, por Opidne, por el norte por Yagidne, por el este entrando por la avenida Patrice Lumumba. Terminó cayendo aquella pequeña ciudadela de bloques altos, terminó cayendo la fábrica o bodega de vinos. Y luego, volviendo otra vez, cambiando de escenario, volviendo a los dos brazos de la pinza, los rusos empezaron a amenazar las dos estas ya famosísimas carreteras que abastecen Bakhmut. Ya sabes cuáles, ¿no? La 506, que creo que es la del norte, y la 504, que es la del sur. Corrígeme si me equivoco. Bueno. Ahora voy. Es que estoy ahora cacharreando con el mapa virtual del ISW que te va a fechas atrás. Entonces quiero ver después que veamos todos juntos el... Además, ya para no perder el hilo. Bueno, bien, a lo que voy. Y, por cierto, la del norte... La 504 es la del sur. Vale, bien, pues la del 6 es la del norte. La 506, yo más que me llama la carretera del norte o 06, llámalo la carretera de Kromove, porque es el que pasa por Kromove. Sí, pasa por Kromove. No, Kromove es como un pueblito a las afueras de Bakhmut. Sí. Y la del sur es la que pasa por Ivanisk, que es como la ciudad simétrica a Kromove por el sur. Y claro, esas dos carreteras, entonces ahora ya el combate pasó a girar en torno a la posesión, al uso y al corte de esas dos carreteras. Y sigue girando en torno a eso, no nos engañemos, porque son las que permiten el paso de los suministros y son las carreteras de la vida, en una palabra. Y luego ya sabemos que ahí se formaron y siguen circulando esos convoys arriesgadísimos, de los cuales pues, siempre varios vehículos son alcanzados y destruidos, pero no por ello dejan de pasar. Cuando las carreteras se convirtieron en casi impracticables, se dice que empezaron a usarse y se están usando las pistas estas forestales o agrarias alternativas, que permiten ir saltando de una carretera a otra y llegar a la ciudad, burlando los bombardeos rusos. A pesar de que esas pistas, bien, ahora ya creo que están empezando a secarse, pero durante meses y meses estuvieron casi impracticables por el barro. Luego se ha dicho, tardaremos en saberlo, pero a mí cada día que pasa me consta que debe ser verdad, que hicieron los túneles famosos para evitar, bueno, pues eso, el peligro que suponía circular al aire libre por las carreteras. Y bien, y luego en cuanto a lo que es el casco urbano, la ciudad empezó lentamente a ser reducida. ¿Por qué? Porque ellos, al darse cuenta, los rusos, de que cerrar la bolsa les iba a ser casi imposible y que cortar las carreteras, que no había manera, y sigue sin haberla, entonces dijeron, bueno, pues venga, vamos al asalto frontal, a tomar la ciudad, al método brutal, al método clásico, al método directo, calle, casa, casa. Y esa fase empezó, pues ¿cuándo empezó? Hará 2 meses y medio o 3 por ahí. Es que ya, claro, yo de fecha soy muy malo. Pero entonces los ucranianos empezaron a, digamos, a establecer o a aprovechar, mejor, más que establecer, aprovechar accidentes geográficos y humanos, como líneas de defensa, que van de norte a sur. Primero el río Bakhmutovka. El río Bakhmutovka no pasa exactamente por la mitad de la ciudad, por el centro. Pasa de norte a sur, pero por su margen, digamos, oriental. Y durante unas semanas o un mes y medio, el río Bakhmutovka y la protección que ofrecía fue, digamos, frente de batalla. Pero bueno, bien, el río Bakhmutovka fue superado. Y entonces lo lograron rebasar, tendieron algún tipo de puente sobre él. Los ucranianos, antes de retirarse, volaron los suyos, pero ellos tuvieron que haber tendido otro, me imagino.
y ya se fueron acercando a lo que es el centro geográfico de la ciudad, al distrito central, al distrito, digamos, bueno, si fuera una ciudad grande, gubernamental. Sí, está Me el refiero ayuntamiento, está un a poco. los edificios oficiales, el ayuntamiento o el edificio de la administración provincial, no sé muy bien, o los dos. Y ese distrito también tardó, pues, como otro mes en caer. Pero claro, al final fue cayendo. Bien, bueno, y luego empezaron a sobrevenir las fechas simbólicas. Primero la del 24 de febrero y ahora vino la del 9 de mayo. Y entonces, bien, los rusos, yo creo que también sabedores del simbolismo de la ciudad, quisieron primero tomarla a toda costa el 24 de febrero, que era cuando se hacía el mercado de la invasión. Y muchos aquí, bueno, nos dimos cuenta y comentábamos y decíamos, nada, a ver si a Ucrania, si ve que no va a poder aguantar al 24 de febrero, el día 15 que se marchen para no darles a los rusos la satisfacción de tomar la ciudad el día 22. Pero no, Ucrania aguantó el 24 de febrero. Pero hoy hemos sabido ya hace unos días, en aquel momento no dejaron que trascendiera, que no el 24 de febrero, pero sí que el día 25, que los rusos lanzaron un ataque de tal envergadura que ahí sí que la defensa de Bakhmut se tambaleó. Se tambaleó y la ciudad estuvo a punto de caer. Y estuvo en un tris de venirse abajo el dispositivo ucraniano. Y entonces fue cuando desde Kiev tuvieron como una, no sé, vamos a llamarle, un consejo de guerra, una reunión de urgencia para decir qué hacer con la ciudad. Y ahí se dice que hubo, bueno, como puede ser habitual, posturas enfrentadas, opiniones diversas y tal, y se impuso la teoría que yo no sé muy bien si fue por parte de los militares o por parte del propio Zelensky, de que había que aguantar Bakhmut a toda costa. Y entonces se decidió salvar la ciudad y enviaron fuerzas que acudieron allí in extremis y salvaron la situación. Salvaron la situación los días 25, 26 y 27 de febrero. Y eso tardó en trascender, pero ahora ya, por lo visto, ha trascendido. Volviendo otra vez al casco urbano, ¿no? Que los rusos, bueno, tuvo lugar ese momento de crisis en torno al 24 de febrero que se superó. Bakhmut ya ha convertido en un símbolo, las dos visitas de Zelensky y demás, ¿no? Y los rusos en el centro de ciudad siguieron avanzando, muy lentamente, pero avanzando. Tomaron el distrito central, gubernamental, tomaron el ayuntamiento o la, ¿cómo se llama esto? O el edificio de administración provincial, me da igual, los dos. Y ahí fue cuando Prigozhin volvió a sacar pecho y volvió a ufanarse de que había tomado administrativamente Bakhmut porque habían tomado el ayuntamiento. ¿No te acuerdas tú de eso? Sí. En fin, superado ya el distrito ese central gubernamental, los ucranianos establecieron otra barrera de defensa. Esta vez ya más bien en el sector occidental de la ciudad, que era la vía del tren. La vía del tren que discurre de norte a sur. Y esa barrera se mantuvo en pie, yo creo que durante un mes o así también. Y ahí hubo cruentas batallas por dos reductos dentro de, bueno, anexos a esta vía del tren, que fueron los elevadores de grano, los hilos de grano y la propia estación. Los hilos de grano estaban al norte y los elevadores, sí, eso, los elevadores o silos, bueno, ascensores lo llamaban también. Y la estación en el centro, centro hacia el sur, bueno, centro. Y también ahí se luchó durante semanas. Cambiaron de manos varias veces y al final fueron tomados por los rusos, claro. Bien. Fueron tomados los silos de grano y la propia estación. Y ahí la naturaleza del combate para tomar tanto los silos de grano como la estación me recordó Stalingrado, porque ahí ocurrió lo mismo. También hubo unas batallas tremendísimas por las dos estaciones de tren de Stalingrado y el famoso silo de grano de Stalingrado, si te acuerdas. Bueno, bien, continuaba el avance de los rusos a través del casco urbano, abriéndose paso hacia el oeste de la ciudad. Pero al mismo tiempo también querían penetrar por el norte y por el sur. Y seguían sin poder cortar las carreteras, por más que lo intentaban. Entonces, por el sur, no pudieron tomar Ivaniske y intentaron tomar dos, bueno, avenidas de acceso a la ciudad. Una ya la han tomado, otra no. Una que está más al sur es la Korskun-Sogo y otra que está un poco más al norte es la Tchaikovsky. Son grandes como la que pusiste antes, donde estaba
el edificio con el mural de la niña y todo aquello. Sí. Ahí tomaron un lugar, destruyeron, que era significativo en el viejo Bakhmut, el monumento al MiG-17, que marcaba uno de los puertas de acceso a la ciudad. Y luego por el norte avanzaron, y les costó también como otro mes avanzar, a través de un sector que llaman el barrio de la Rosaleda, que era un sector de viviendas, digamos, bajitas, unifamiliares, y había una avenida ajardinada que tiene su nombre, la Rosaleda, y ahí en medio estaba, que fue volada también por los ucranianos antes de abandonarla, la Casa de la Cultura, que esa la vimos muy bonita. Sí, salían en unos vídeos que... Bueno, pues, nada, ya no queda ni rastro. Y bien, y todo esto iba ocurriendo, digamos, hará como mes y medio, mes y medio no, tanto no, eso por ahí. Bien, es que yo, ya digo, las fechas me cuesta trabajo. Yo puedo decirte bien la evolución secuencial de los hechos, pero las fechas ya es mucho. Así de memoria, para eso tienes que haber hecho un esquema primero y aprenderlo. Sí. La idea es que entienda un poco lo que sucedió. Sí, y entonces, tomada la Rosaleda por el norte, tomada la avenida esta o controlada con Skunskogo por el sur, superada ya la estación ferroviaria iraní del ferrocarril y los hilos de grano y todo, ¿qué les quedaba a los ucranianos? Les quedaba prácticamente una serie de calles, digamos, con edificios de poca altura, con una serie de un hospital, escuelas técnicas y demás, y ya por último, un reducto que ahora ya tiene un nombre. Bueno, mejor dicho, dos, pero básicamente uno, la Ciudadela. ¿Y qué es la Ciudadela? Un polígono de viviendas monstruosas, a ver, no ese es el nombre. Un polígono muy compacto. Muy soviético. Grande, muy soviético, masivo, de viviendas de estas soviéticas masivas de 10 o 12 pisos de altura, que son realmente altas, pero no parecen tan altas porque al mismo tiempo son muy largas, forman como una especie de hileras superpuestas de edificios que forman como auténticas barreras, murallas, y que forman como una especie de, vamos a llamarle, hexágono irregular, alargado, en el cual es a día de hoy imposible penetrar. Y los rusos se están estrellando contra ese muro. Y visto desde lo alto parece pequeño, pero no es tan pequeño ese sector. Dicen, no, es que son un puñado de kilómetros cuadrados, es el 8% de Bakhmut. Bueno, es que Bakhmut era una ciudad extensa. Son 500 metros, digamos, de largo el frente de casas, 500 metros. Y todo esto fue ocurriendo en estas últimas 3 semanas conforme nos íbamos acercando al 9 de mayo. Y faltando, yo creo que 15 días para el 9 de mayo, yo lo comentaba aquí contigo, lo comentabas también con David Cabo, Yasser nos lo comentó a nosotros y lo comentó en los programas que él ya creía que Bakhmut que caería porque lo veía imposible que aquellos 15 días o 3 semanas hasta el 9 de mayo que se iban a hacer muy largos, pero Bakhmut aguantó y sigue resistiendo. Y ahí también se produjo, y todos veíamos la crisis de las carreteras estas de acceso, que no nos esperábamos nadie, como con la carretera norte cortada, y no cortada físicamente, bueno, sí, llegó a estarlo físicamente durante unas horas, pero inhabilitada para el tráfico, como de alguna forma los suministros seguían llegando a la ciudad. Y vimos esas imágenes que nos hizo llamar a esa carretera la carretera de la muerte porque se veía salpicada de cráteres y de vehículos calcinados. ¿Te acuerdas, no? Sí, estoy viendo el vídeo ahora mismo. Bueno. Y a pesar de todo, contra todo pronóstico, nos fuimos acercando al día 9 y Bakhmut seguía estando ahí. Y el último, digamos, carta que los rusos intentaron jugar, pero no les valió de nada, fue intentar carbonizar la ciudad de noche varias veces con termita. Esas imágenes que tan espectaculares, una literal lluvia de fuego sobre la ciudad, y yo creo que me da la impresión de que no les hizo... el tema de la construcción en esa zona, que es el hormigón, el termita puede prender, pero es complejo que arda ese edificio. De hecho, si te fijas, los edificios están quemados los tejados, pero lo que es la estructura de hormigón se mantiene en pie. Sí. El interior, claro, es otra cosa, como está el interior. Y esto de la termita la debieron usar en esta última semana. Sí. Y ya yo creo que ahí ya se dieron por vencidos. Y entonces llegó un día,
un mal día para los rusos en que el ínclito Prigozhin se dio cuenta de que la ciudad no iba a caer, de que no podían con ella, y entonces salió por ahí montando el show que montó el otro día, cuando ya tuvo la certeza de que la ciudad no caería. ¿Para qué? Para librarse de la responsabilidad. Es decir, señores, esto no va a caer para el día 9, yo no tengo la culpa, me han dejado tirado, no me dan la munición, esto no es cosa mía, y ya, bueno, lo que ya sabemos, ¿no?